el tema de la seguridad social, pues es un tema obligatorio y siempre será obligatorio, porque la seguridad social es una especie de eje transversal de la vida de la persona. Un eje transversal en políticas públicas es un tema que impacta todas las áreas de la vida. ¿Y qué ciudadano no está impactado por la seguridad social? Todo el mundo. Todo el mundo es afectado positiva o negativamente por la existencia o no de un sistema de seguridad social. Y este sistema de seguridad social pues tiene su origen muy diverso. Yo quiero hablar de dos momentos importantes. El momento bíblico propiamente dicho de un sistema de seguridad social que se basaba sobre todo en el cuidado del menesteroso. Para la cultura hebrea original, pues había un mandato. Los dueños de las plantaciones en el antiguo Israel tenían que dejar en el suelo todo lo que de su producción caía al suelo mientras estaban en la siega. O sea, mientras estaban colectando los frutos de su producción, si en ese trayecto se iban cayendo varias espigas de trigo, por ejemplo, no podía recogerlo, aunque ese trigo sea de ellos, de su propiedad. Tenían que dejarlo. ¿Para qué? Para que los menesterosos, los pobres de esa zona, fueran a esa plantación de trigo o de cualquier otro rubro y recogiera todo lo que se había caído ahí y con eso alimentar su familia. Algunos estudiosos indican que esa cantidad, en términos porcentuales, rondaba entre un 15 y un 20% de toda la producción. Con eso se garantizaba subsistencia a los que no tenían estas plantaciones, ni predios, ni grandes extensiones de terreno para producir esos determinados rubros. Otro momento importante de la seguridad social, y es donde nace la seguridad social moderna que conocemos, es de la mano con Otto von Bismarck. Bismarck, canciller de hierro de Alemania, el constructor de Alemania, después de Martín Lutero, el más grande de todos los alemanes de toda la historia. ¿Sí? Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, luego de regresar de una de sus grandes guerras de conquistas en la expansión del imperio germánico, pues se da cuenta de lo que ocurre con sus soldados. Soldados que vienen, algunos con un brazo menos, algunos con piernas mutiladas, otros con ojos dañados, ciegos algunos. Y él se daba cuenta cómo el Estado alemán, en ese momento germánico, abandonaba a esas personas. Gente que entregó su vida por ese imperio germánico y de repente, cuando llega el momento de ser protegido y cuidado, son abandonados. Canciller Bismarck, ¿qué hizo? Estableció un mecanismo de cuidado y de protección para esos soldados. Ahí nació la seguridad social moderna que conocemos con todas sus variantes. Y a partir de ahí se le empezó a dar protección integral a esos soldados que ya no podían por sus propios medios valerse para continuar viviendo. Y como una forma de agradecimiento y como una forma de compensación por lo que habían hecho por Alemania, pues el Estado, el naciente Estado alemán en ese momento, le entregó pues el cuidado y protección en el área de la salud y en el área de las pensiones a esas personas. Ahí es donde nace lo que se conoce en alemán como el Welfahrtsstaat, que luego en el idioma anglosajón, en el inglés, que el inglés ustedes saben que nace del alemán, el inglés nace del alemán como idioma. En inglés es el welfare state, en alemán el Welfahrtsstaat, en inglés el welfare state. En español el estado de bienestar. Ese estado de bienestar nace con esa decisión de Otto von Bismarck. ¿Esto qué importancia tiene para lo que vive República Dominicana? El propósito de la seguridad social.
El propósito de la seguridad social no es que un grupo de vivos se enriquezca. No, no nació para eso la seguridad social. La seguridad social no nació para que un grupo de intermediarios engrosen sus arcas en detrimento de las atenciones médicas y de pensiones y de jubilaciones que debe tener el que aporta el dinero para este sistema. No, va contra la naturaleza de la seguridad social el que grupos oligopólicos, de que grupos económicos y financieros cada vez ensanchen más sus bolsas económicas de los fondos, de las pensiones de los ciudadanos. Va contra la naturaleza misma del espíritu de la seguridad social. Toda intermediación que implique reducción de los beneficios de los beneficiarios de la seguridad social tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Y quizás no encontremos nosotros el mecanismo perfecto, porque subyace el temor de que el Estado, en este caso el Estado dominicano, administre los recursos de los fondos de pensiones por la historia que conocemos. Por eso en economía surgen tres grandes sectores de la economía, que los economistas clásicos lo definen como el primer sector de la economía, que es donde el Estado administra los medios de producción y posee los medios de producción. El segundo sector de la economía es el sector privado, donde el Estado apenas es un parásito regulador. Y el tercer sector de la economía, que es en el que más creo, en el que más confío, tiene que ver con la economía solidaria, la economía social, donde el dueño de las utilidades de una explotación industrial, comercial o de cualquier tipo empresarial no es ni el Estado ni el sector privado, sino que esos beneficios repercuten en provecho de grandes multitudes. ¿O es lo mismo? Es lo mismo que AES tome los 200 millones de dólares que se gana en un año explotando la producción energética de sus generadores en el país y lo mande para Arlington, Virginia, a que esos 200 millones de dólares se hubieran distribuido de beneficios acá entre los distintos socios solidarios, mutualistas y cooperativistas que pudiera tener el grupo de generadores de AES. Ahí no va a depender de la voluntad política. Eso no va a ser de un político, no va a ser de un presidente, no va a ser de un ministro, pero tampoco va a ser de una familia o de un grupo empresarial. Imagínense que Punta Catalina, por ejemplo, sea propiedad de los 3 millones, 4 millones de usuarios del servicio eléctrico que tiene República Dominicana. Y que cada gente que paga su factura eléctrica, por pagar su factura eléctrica, es socio de Punta Catalina. Punta Catalina, ¿de quién será? ¿Quién será el dueño de Punta Catalina? Los clientes del sector eléctrico. Los que aportan con su pago al sector eléctrico. O me voy a otro lado, los trabajadores. Todos los que aportamos a la TCS, imaginemos que seamos dueños de este tipo de empresas y que ese tipo de empresas se adquiera con los fondos de pensiones y que se ponga gente a administrarla con perfil técnico y profesional. Sería diferente. Y he puesto rápidamente todos estos ejemplos para que la gente entienda que sí podemos desaparecer las AFPs, que sí podemos desaparecer las ARS y que esto puede funcionar de manera exitosa sin estos parásitos intermediarios. Mañana continuamos con este y otros temas en el rumbo de la mañana.